Tribunal llama a mujer negra una fraude sin saber que tiene la mayor autorización en la CIA. Dr. Wikas, ¿es cierto que falsificó sus credenciales? La pregunta flotaba en el aire mientras las cámaras destellan reporteros acercándose, pero la Ebony Wikas no se inmutó. La fiscalía la llamó un fraude. Los medios la pintaron como una mentirosa sin pasado, sin registro, sin pruebas de quién era realmente. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más peligrosa? ¿Y si su identidad no era falsa sino clasificada? Quédense conmigo porque este caso está a punto de desentrañar de maneras que nadie esperaba. Relámpagos el horizonte mientras el amanecer irrumpía sobre Washington D.C., parpadeando dentro y fuera de espesas nubes de tormenta. La lluvia golpeaba en los escalones del Palacio de Justicia, salpicando los imponentes arcos de piedra con círculos oscuros que brillaban bajo las luces del techo. Incluso a esta hora temprana docenas de reporteros se habían reunido, micrófonos en mano, ojos revoloteando ansiosamente hacia la entrada principal del edificio. Algunos bebieron café, otros intercambiaron fragmentos de especulaciones susurradas. Todos allí sabían que este no era un juicio ordinario. Los cargos eran extraordinarios, las implicaciones enormes. Titulares de primera plana de esa mañana gritados en negrita, tipografía negra: caso de fraude conmociona a la capital. Mujer misteriosa en juicio dentro de las pesadas puertas de roble. El juzgado bullía con energía frenética. Las mejores amigas marchaban por los pasillos guiando a los testigos nerviosos a sus habitaciones designadas. Los abogados con trajes impecablemente planchados murmuraban estrategias de último minuto. El ruido de tacones en el piso de mármol pulido resonaba en todas direcciones, creando una obertura cacofónica para el drama legal inminente del día. Ese drama tenía un nombre: Doctora Ebony Wikas. A primera vista, Ebony Wikas no parecía ser una figura digna de tal alboroto. No era ni extravagante ni de voz suave. De hecho, todo en ella sugería una confianza tranquila. Con una altura de poco menos de 5 pies y medio, poseía una gracia modesta. Su tez oscura y suave y su postura regia insinuaban una fuerza interna que no se alteraba fácilmente. Salió de un sedán negro exactamente a las 7:50 de la mañana, acompañada solo por su abogada Judith Reinhardt. Las gotas de lluvia caían suavemente sobre sus zapatos negros pulidos y rodaban por los hombros de su chaqueta azul marino a medida. Su cabello estaba peinado en un moño ordenado y su rostro no tenía rastro de maquillaje aparte de un brillo sutil en sus labios. Incluso en la penumbra de la mañana tormentosa, los ojos de Ebony brillaban determinados y concentrados. Había una seriedad sobre ella que se sentía más que se veía. Tan pronto como emergió una ráfaga de obturadores de cámara, estallaron micrófonos empujados hacia adelante como bocas hambrientas buscando una declaración para cualquier reacción. Si Ebony se vio afectada por el frenesí de los medios, no dio ninguna señal. En cambio, levantó la barbilla y se deslizó por los escalones hacia el juzgado, ignorando las preguntas que le lanzaron. Dr. Wikas, ¿es cierto que falsificó sus credenciales? Dr. Wikas, porque se niega a hablar sobre sus antecedentes. Son los rumores sobre una doble vida ciertos. Judith Reinhardt hizo todo lo posible para desviar el ataque, emitiendo un practicado no comentario con cada paso. Los dos desaparecieron adentro, dejando a los reporteros chismorreando entre ellos, capturando comentarios secundarios y cualquier pedazo de espacio que pudieran arrebatar. Nadie entendía todavía cuán sísmicas serían las revelaciones del día. Nadie excepto quizás la propia Ebony. Sala del tribunal. El 4B ya estaba lleno cuando Ebony y Judith se deslizaron dentro. Las paredes estaban talladas con paneles de madera ornamentados que le daban a la habitación un aire digno, casi intimidante. La galería estaba llena, espectadores, civiles curiosos, representantes de los medios que lograron asegurar asientos e incluso un puñado de conocidos de Ebony. Vio algunas caras familiares, viejos compañeros de la universidad, parientes lejanos, colegas que alguna vez estuvieron cerca. Sus ojos parpadearon con confusión o traición. Su juicio los había atraído como polillas a la llama. Al frente de la sala del tribunal se sentó el juez presidente, el honorable William Blassel. Conocido por sus decisiones severas y su comportamiento sensato, su cabello entrecano estaba peinado con pulcritud y miraba los papeles que tenía delante a través de gafas sin montura. A su izquierda y derecha la bandera estadounidense y la bandera del estado se erguían como centinelas silenciosos eclipsando el estrado del juez. El rostro de Blassel no revelaba ni simpatía ni hostilidad, era el rostro de un hombre dispuesto a dejar que los hechos hablaran por sí mismos. La mesa de la fiscalía estaba a la izquierda, lleno de archivos, carpetas etiquetadas y sobres manila. Un hombre alto y fibroso con un traje oscuro, el fiscal de distrito adjunto Trevor Moore, estaba sentado con un aire de confianza mesurada. Los hombros anchos de Moore y su mirada penetrante comunicaban que disfrutaba de los casos de alto perfil.
El tipo que podría catapultar la carrera de un abogado al siguiente nivel. Su expresión era tranquila, pero Ebony podía sentir la corriente subyacente de ambición agitándose. Detrás de sus ojos, la mesa de la defensa estaba a la derecha, pero aparte de unos pocos archivos organizados, Ebony y Judith trajeron mucho menos material. Aunque tácito, la asimetría implicaba una batalla cuesta arriba desalentadora con el silencio de Ebony sobre sus propios antecedentes. Su evidencia había sido limitada. Todo lo que podían hacer era confiar en el laberinto de verdades clasificadas que Ebony mantenía, verdades ocultas que no podían revelarse fácilmente en un tribunal público. Sin incurrir en enormes riesgos, Ebony y Judith tomaron asiento en silencio. Judith se inclinó rápidamente. ¿Dónde estás?, susurró estudiando el rostro de Ebony. Ebony mostró una sonrisa tensa pero tranquilizadora. Estoy bien, respondió. Su voz apenas se oía algo bajo su sereno exterior, pero su mente se agitaba con el peso de las decisiones que debía tomar. ¿Podría revelar siquiera una fracción de lo que realmente era? ¿Pondría en peligro la seguridad nacional o significaría prisión si se quedaba callada? Se tragó estas ansiedades mientras el juez Bate llamaba al orden a la corte. Todos, incluido Rose Ebony, entraron. Se acomodó, se aseguró de que todos estuvieran sentados y luego examinó la sala con deliberada lentitud. En el caso del Distrito de Columbia contra el Dr. Ebony Wickas, su voz empezó a resonar en las pulidas superficies de madera. Hoy comenzaremos los procedimientos para abordar las acusaciones de fraude, tergiversación y falsificación de credenciales. Un murmullo recorrió la sala, rápidamente silenciado por la mirada aguda de la mejor amiga. El escenario estaba listo. Las revelaciones del día pronto comenzarían exactamente a las 8:30 de la mañana. El fiscal adjunto Trevor Moore se puso de pie para presentar la declaración de apertura de la fiscalía. Hizo una pausa por un momento, dejando que la gravedad del silencio cayera sobre la galería. Su señoría Moore comenzó a girarse para encarar al juez Blasel. Damas y caballeros del jurado, estamos aquí para examinar los cargos de fraude y deliberación. Tergiversación perpetrada por la doctora Ebony Wickas. Tenemos evidencia que muestra que la doctora Wickas ha mentido sistemáticamente sobre su historial profesional, sus títulos académicos y su propia identidad. Una inhalación colectiva resonó en la galería. Ebony fijó su mirada en más, su postura inmóvil por dentro luchó por controlar la indignación que se agitaba en su pecho. Más continuó: esto no es un simple descuido de error administrativo. Alegamos que la doctora Wickas afirma títulos avanzados de instituciones que no tienen registro de su inscripción. Ella pretende haber ocupado puestos importantes y en fundaciones de investigación que ni siquiera aparecen en bases de datos oficiales. La pregunta no es si la doctora Wickas mintió, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene que ocultar? Judith se puso de pie para objetar, pero presionó más sin inmutarse. Mostraremos a través del testimonio documentado de testigos expertos y evidencia directa que la doctora Ebony Wickas construyó una elaborada red de engaño. La defensa puede alegar que es un asunto de seguridad nacional, dijo agregando una ligera mueca para efecto dramático, pero esto es solo una cortina de humo para el final de este juicio. Esperamos un veredicto de culpabilidad que recordará a todos que nadie está por encima de la ley. Él tomó su asiento, la sala se quedó en silencio y el juez se giró hacia Judith con ojos expectantes. Su declaración de apertura tendría que contrarrestar la dramática entrada de la fiscalía. Judith subió al podio, se aclaró la garganta y se dirigió a los miembros del jurado. El jurado comenzó: este caso es más complicado de lo que parece. Pretendemos demostrar que la doctora Wickas no es el fraude. La fiscalía afirma los supuestos agujeros en sus antecedentes no se deben a engaño o falsificación, son el resultado de su extenso servicio en una capacidad que sigue siendo en su mayor parte clasificada. Demostraremos que muchas de las supuestas discrepancias son de hecho medidas de diseño para proteger la seguridad de la doctora Wickas y la seguridad de interés nacional. En curso, suaves murmullos se extendieron por la galería. La afirmación fue audaz, especialmente dada la negativa de Ebony a dar más detalles sobre sus antecedentes fuera de las cámaras cerradas. ¿Podría su vida ser realmente tan secreta que ni siquiera se permitió una confirmación parcial? Judith agregó: entendemos que la fiscalía siente que tiene evidencia irrefutable, pero demostraremos que la ausencia de registros no es prueba de mala conducta, puede ser evidencia de información cuidadosamente protegida. Hizo una pausa dejando que sus palabras flotaran en el aire. Tenemos fe en que una vez la verdad se entiende completamente, este tribunal encontrará al Dr.
Wikas, no culpable de ninguna conducta criminal, Judith luego regresó silenciosamente a su asiento colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro de Ebony. Los ojos de Ebony miraban al frente sin traicionar ningún indicio de miedo. Lo que sucediera en estos próximos días definiría el resto de su vida. Apretó las manos debajo de la mesa rezando para que su sacrificio silencioso no fuera en vano. Durante el receso de media mañana los pasillos del juzgado zumbaban con especulaciones. Los periodistas se apiñaban juntos comparando notas, analizando las dos representaciones drásticamente diferentes ofrecidas por la Fiscalía y la defensa. Algunos intentaron reconstruir la historia conocida de Ebony consultando recortes de periódicos antiguos o sus limitadas publicaciones en redes sociales. Ahora escudriñadas en total, encontraron muy poco que tuviera sentido. A puerta cerrada, Ebony caminaba de un lado a otro en una pequeña sala de consulta, un modesto espacio rectangular con paredes grises monótonas y una mesa rectangular de madera con sillas de plástico. Judith estaba sentada con los brazos cruzados, los ojos siguiendo los pasos inquietos de Ebony. Necesito que confíes en mí, dijo Judith suavemente, rompiendo el silencio. Este es solo el primer día, todavía hay tiempo para presentar pruebas, para solicitar sesiones a puerta cerrada si es necesario. El juez solo tiene que estar convencido de la legitimidad de sus afirmaciones. Asintió distraídamente. Ella habló casi en un susurro. Entiendo, pero hay un límite a lo que puedo revelar sin arriesgar vidas, incluida la mía. Hice un juramento cuando me uní a la agencia. Judith dio un lento suspiro empático. He hablado con algunos contactos, Ebony. Dijeron que es casi imposible para nosotros desclasificar esos documentos clasificados a tiempo. La burocracia gubernamental puede moverse a un ritmo glacial, especialmente con algo tan sensible. La expresión de Ebony se tensó. Se había entrenado para muchas cosas en su carrera encubierta: infiltración, interrogatorio, resistencia, gestión de crisis, pero estar indefensa ante un tribunal que exigía una prueba de su identidad no era algo para lo que se hubiera preparado. Sé que respondió, pero dejemos que veamos qué podemos hacer. Regresaron a la sala del tribunal inseguros de cómo se desarrollaría el testimonio del día, pero decididos a enfrentarlo de frente. Ebony se acomodó en su asiento en la mesa de la defensa, una vez más preparándose para el desfile de testigos que la fiscalía había alineado. Una señal de cuán alto perfil había sido el juicio. Se convirtió en el primer testigo que la fiscalía llamó a la doctora Mayeri Edekwa, una reconocida analista forense de credenciales académicas. Tenía fama de ser la mejor en su campo, capaz de confirmar o desacreditar los antecedentes educativos declarados de una persona con meticuloso detalle. La doctora Edekwa tomó asiento en el estrado de los testigos, se alisó la blusa con cuello, se ajustó las gafas, y después de jurar, asintió al juez. Moore no perdió tiempo. Doctora Delacqua, ¿podría describir sus hallazgos sobre los registros académicos de la doctora Ebony Wikas? Delacqua, consultando cuidadosamente sus notas, respondió que, después de una investigación exhaustiva, no pudimos encontrar transcripciones oficiales ni registros de inscripción de Ebony Wikas en la universidad donde afirma haber obtenido sus títulos. Las oficinas de registro de cada institución han confirmado por escrito que no tienen ningún estudiante con ese nombre ni con ningún otro nombre. Hicimos referencias cruzadas que asistieran o se graduaran durante los años relevantes. Moore asintió lenta y deliberada. En su opinión profesional, ¿es esto indicativo de un error administrativo? Los errores administrativos pueden ocurrir. Delacqua respondió, pero no tener registros en varias instituciones donde supuestamente estudió la doctora Wikas es extraordinariamente improbable, lo que sugiere que sus credenciales académicas declaradas son, en el mejor de los casos, imposibles de verificar. En el peor, son completamente inventadas. Una oleada de inquietud recorrió a los espectadores. Ebony mantuvo la compostura, pero en su interior se oprimió. Había obtenido títulos, pero estaban ocultos bajo el laberinto de sus identidades oficiales encubiertas. Revelarlos requeriría revelar información de alto secreto, algo que el gobierno aún no había hecho o que tal vez nunca haría, especialmente en audiencia pública. La defensa no tenía forma inmediata de cuestionar la minuciosidad del análisis de Delacqua. Judith se presentó al contrainterrogatorio y ofreció preguntas que implicaban la existencia de registros sellados y circunstancias especiales, pero los datos Stone Cold del analista académico eran irreprochables desde un punto de vista puramente civil. El segundo testigo fue un hombre llamado Elliot Morgan, que afirmó haber empleado a Ebony en una fundación de investigación privada.
Insistió en que Ebony nunca había trabajado en la fundación y que su nombre no aparecía en ningún registro de personal, nómina o documento de proyecto. Verificamos todo. Ella no existía en nuestro sistema. Morgan declaró uno tras otro que los testigos de la fiscalía insistieron en el mismo tema general. El historial profesional de Ebony no podía validarse mediante procedimientos estándar para el observador promedio, parecía condenatorio en circunstancias normales. Ebony podría haber refutado vigorosamente cada punto, pero esas herramientas normales, registros públicos, cartas de recomendación, contactos personales no estaban disponibles para alguien cuya carrera estaba, por diseño, envuelta en secreto. Para cuando concluyó la sesión del día, la galería estaba plagada de especulaciones. Algunos susurraban que Ebony era una estafadora de clase mundial que finalmente había sido atrapada. Otros insistían en que era una especie de activo oculto. Aunque ese punto de vista era menos común y se encontró con sospecha, Ebony salió del juzgado esa noche con la cabeza en alto. Aunque por dentro se preguntaba cuánto tiempo podría aferrarse a sus secretos antes de que destruyeran su vida esa noche, Ebony miró al techo desde un apartamento anodino que había alquilado temporalmente cerca del juzgado. Una sola lámpara en la mesita de noche proyectaba una luz naranja en las paredes. Parpadeando suavemente en la oscuridad, su mente se desvió hacia los recuerdos de sus primeros pasos reales en el mundo encubierto al que había dedicado su vida. Un flashback años atrás, una Ebony Wikas más joven se encontró bajando de un autobús en un depósito rural de Virginia. Las tierras de cultivo se extendían en todas direcciones. Colinas ondulantes, densos grupos de árboles y un cielo abierto. Este era el campamento Perry, conocido coloquialmente como La Granja, el centro de entrenamiento clandestino de la CIA. Vestida con ropa deportiva sencilla, Ebony fue recibida por un instructor que simplemente señaló una fila de SUV negras idénticas estacionadas cerca de un camino de tierra. El entrenamiento básico fue agotador. Ebony recordó las carreras antes del amanecer que pusieron a prueba su resistencia, los laboratorios de idiomas inmersivos, las incontables horas dedicadas a analizar escenario tras escenario de negación plausible. Recordó la naturaleza secreta de todo. Le dijeron que no hablara de este lugar ni de su entrenamiento con nadie bajo pena de ley. Sus instructores repetían implacablemente que sus identidades debían permanecer fluidas, sus antecedentes adaptables para un oficial de inteligencia. El sello distintivo del éxito era la invisibilidad antes de que Ebony entrara en la granja. Ella ya poseía títulos avanzados en relaciones internacionales y criptografía obtenidos a través de programas especializados patrocinados por el gobierno donde su presencia se ocultaba detrás de nombres en clave, pero la CIA exigía aún más. Tuvo que convertirse en un fantasma que se movía entre alias con facilidad. Así fue como aprendió a operar, así fue como eventualmente ascendería en las filas. Presente ahora. Ebony se giró de lado mirando su teléfono sin mensajes nuevos, sin llamadas perdidas. Se preguntó si la CIA la había abandonado o si simplemente estaban observando desde la distancia, listos para intervenir si los asuntos se intensificaban más allá de la reparación. Mil pensamientos la agobiaban mientras la tormenta afuera sacudía la ventana del apartamento. Finalmente cerró los ojos dejando que el agotamiento del día la reclamara. La mañana siguiente amaneció con un cielo más tranquilo. La lluvia había dado paso a la fresca luz del sol, el aire picante con el regusto de una tormenta pasajera. A pesar de la mejora del clima, el Palacio de Justicia no estaba menos tenso. De hecho, la multitud se había duplicado a medida que más periodistas se amontonaban determinados a aprovechar ángulos exclusivos sobre el caso de Ebony. Dentro del edificio, Ebony se sentó en la mesa de la defensa con las manos juntas firmemente mientras el juez tomaba asiento. El Beit anunció el inicio de la nueva sesión y más el fiscal se levantó con una expresión de suficiencia. Su señoría, la fiscalía llama a la señorita Deborah Byrne al estrado, declaró. Deborah Byrne fue presentada como una investigadora de antecedentes que se especializaba en verificar las credenciales de contratistas del gobierno bajo juramento. Ella guió al jurado a través de su proceso de verificación de las referencias de Ebony Wikas para cada supuesto rol de contratista. La doctora Wikas afirmó que no encontramos evidencia que respalde la identidad de que ella sirvió en alguna capacidad, ya sea que las empresas contratistas no existían o no tenían registros de su participación. Byrne declaró que hojeando su bloc de notas, Moore le ofreció una sonrisa cortés y luego se giró hacia el jurado dejando que el testimonio resonara. Las palabras de Byrne pintaron a Ebony como una mentirosa meticulosa,
alguien que había inflado metódicamente un currículum para obtener puestos lucrativos. La historia era sensacional y si la defensa no podía proporcionar una contranarrativa, Ebony estaría hundida. Judith se puso de pie para el contrainterrogatorio, permaneció tranquila escaneando notas en su bloc legal amarillo. La señorita Barn, no es posible que existan registros del servicio de la doctora Wikas en un sistema gubernamental seguro al que no tiene autorización para acceder. Bern vaciló momentáneamente. Supongo que es posible, pero los procedimientos de seguridad estándar para contratistas no suelen implicar borrar registros públicos o registros de referencia estándar a menos que Judith presionara. La persona en cuestión estaba trabajando en una capacidad clasificada. ¿Correcto? En cuyo caso, esas referencias podrían estar bloqueadas tras autorizaciones de seguridad que ni siquiera usted posee. Ma se opuso a dirigir al testigo, pero el juez lo anuló. Un tanto intrigado, Bern respondió que sí, en teoría eso podría pasar. Judith asintió con una ligera victoria, pero el daño ya estaba hecho a los ojos del público. La historia de Ebony parecía estar ausente de la vida civil y la promesa de una carrera oculta y altamente clasificada todavía parecía demasiado intangible, incluso inverosímil, para muchos observadores. Más tarde ese día, Ebony se sorprendió al encontrar a su madre, Charlotte Wikas, sentada sola en la última fila de la galería. Charlotte siempre había sido una mujer cálida con ojos amables y un espíritu gentil, pero Ebony la había mantenido en la oscuridad durante mucho tiempo con respecto a su trabajo encubierto, protegiéndola de posibles consecuencias. Ahora, el rostro de su madre era una mezcla de preocupación y confusión cuando el tribunal hizo un receso para almorzar. Ebony se acercó a su madre en silencio. «Mamá», dijo en voz baja, «no deberías haber venido». Los ojos de Charlotte se llenaron de lágrimas que luchó por contener. «Bebé, tuve que... Toda la comunidad está hablando de esto, preguntándose cuánto de esto es cierto. Intenté llamar, pero fue directo al buzón de voz». Ebony puso una mano en el hombro de su madre llevándola a un rincón más tranquilo lejos del bullicioso pasillo. «Lo siento. No quería que te preocuparas», susurró en ese momento. Ebony parecía más una hija vulnerable que nunca. Se tragó con fuerza la culpa que la carcomía. «No puedo explicarlo todo, pero solo sé que no miento sobre quién soy». Charlotte buscó los ojos de Ebony. «Entonces, ¿por qué no les dices la verdad? Muéstrales las pruebas». Termina con esta tontería. La desesperación en su voz era desgarradora. Ebony miró hacia otro lado, odiando cómo tenía que mantener la verdad tan fuertemente guardada. «No es tan simple, mamá. Hay personas poderosas, personas que necesitan que mi trabajo permanezca confidencial. La seguridad nacional está en juego». Una lágrima se escapó por la mejilla de Charlotte. La secó rápidamente con un pañuelo. «Te creo, Ebony, pero tengo miedo por ti, tengo miedo por nosotros». Ebony envolvió sus brazos alrededor de su madre ofreciéndole el único consuelo que podía, un abrazo amoroso. No podía revelar más, pero por ese fugaz momento la distancia emocional que había mantenido durante años suavizado bajo el vínculo que compartían. Cuando terminó la pausa del almuerzo y regresaron a la sala del tribunal, la mente de Ebony todavía estaba en su madre. Se preguntó si habría un camino menos destructivo, un término medio que protegería sus secretos mientras salvaguardaba su libertad, y sin embargo, recordaba algunas de sus operaciones. Si esos archivos se desclasificaban, no solo revelaría su identidad, expondría alianzas, métodos y posiblemente quemaría activos extranjeros. Recordó cómo en la trastienda humeante de un café en Europa del Este, una vez negoció un contacto con un informante encubierto arriesgando su propia seguridad. El recuerdo era vívido, la tensión de esperar para ver si las señales codificadas que intercambiaron serían suficientes para ganar su confianza. Esa operación había ayudado a desentrañar una importante célula terrorista antes de que atacara una embajada de los CEU. En el extranjero, los registros formales de esa misión tenían un nombre diferente para Ebony. Incluso su descripción física había sido borrosa en los escritos oficiales. Solo un puñado de oficiales de alto nivel de la CIA eran conscientes de su papel. ¿Cómo podría revelar hechos tan intrincadamente ocultos ahora simplemente para salvarse de un cargo de fraude? Suspiró y obligó a su mente a volver al presente, donde la fiscalía acababa de llamar a otro testigo con la intención de clavar los últimos clavos en el ataúd de Ebony. Jeff Carlton fue el testigo estrella de la tarde, un antiguo compañero de trabajo de los primeros días de Ebony en un pequeño think tank de Washington, el Rutherford Institute for Global Policy. Al menos esa era la historia de portada que Ebony había usado.
Durante un corto periodo, Carlton, un hombre de mediana edad con cabello ralo, se acercó al estrado de los testigos con la precaución mesurada de alguien dividido entre decir la verdad y perdonar a un viejo colega. El señor Carlton Moore comenzó. Usted declaró en su declaración que el Dr. Wiggins realizó tareas en el Rutherford Institute for Global Policy que parecían fuera de lo común. ¿Podría dar más detalles? Carlton se aclaró la garganta negándose a mirar a Ebony mientras hablaba. Si Ebony, o al menos ese es el nombre por el que la conocía, llegó de la nada. El instituto era pequeño, centrado en la investigación académica, pero Ebony parecía mucho más intensa. Hacía preguntas inusuales, profundizando en aspectos de la política exterior que rayaban en la recopilación de inteligencia. Luego un día desapareció. Recursos humanos no tenía registro de ella. Todo el asunto fue extraño. Moore se inclinó. ¿Usted o algún compañero de trabajo lo verificaron? Sus credenciales. En el momento en que lo intentamos, Carlton admitió que llamamos a la universidad, no mencionó nada. Los números de teléfono de sus referencias no llevaron a ninguna parte. Algunos de nosotros sospechamos que era algún tipo de infiltrada, pero nunca imaginamos que mentía para beneficio personal. Se sintió más clandestino. El testimonio de Carlton provocó susurros emocionados en la galería. Moore se alejó del podio dejando que sus palabras se asimilaran antes de girar. Pero eso es especulación. Lo que sí sabemos es que el Dr. Wiggins no tenía antecedentes laborales legítimos en este instituto. ¿Correcto? Carlton dudó. En términos de nómina oficial o documentos de recursos humanos. Correcto, no había registro. Moore ofreció una leve sonrisa de triunfo. Gracias, señor Carlton. El contrainterrogatorio de Judith intentó resaltar la posibilidad de que Ebony fuera colocado allí por una agencia gubernamental, lo que implicaba que las tareas inusuales que realizaba no eran para beneficio personal, sino por razones oficiales. Sin embargo, sin una prueba concreta, sonó hueco para los oídos del jurado fuera del tribunal. Los reporteros devoraron con avidez estas revelaciones. La narrativa cambió de Eon siendo un estafador a Ebony siendo un posible espía del gobierno. Pero no en un sentido halagador, más como un agente rebelde que había sobrepasado los límites legales. Al final del día, la reputación de Ebony pendía de un precario equilibrio. Esa noche el teléfono de Ebony vibró. Frunció el ceño al ver el número desconocido, pero contestó de todos modos. Salió al pequeño balcón de su apartamento para tener privacidad. El aire fresco de la noche le rozó la cara cuando se llevó el teléfono a la oreja. Una voz profunda y mesurada habló. Dr. Wiggins, este es Mark Delaney, oficina de seguridad en el centro de inteligencia George Bush. Una descarga de adrenalina recorrió a Ebony. Delaney era un nombre que había oído susurrar en los pasillos de la agencia. Un funcionario de alto rango responsable de la seguridad interna. Si la llamaba directamente significaba que estaba en serios problemas o que había una línea de vida. He estado siguiendo su caso. Delaney continuó. Parece que tenemos un problema. Ebony cerró los ojos exhalando lentamente. Eso es decirlo suavemente, señor. Una breve pausa en el otro extremo. Usted tiene sus razones para el silencio. Pero déjeme asegurarle que no está abandonado la agencia. Está trabajando en los canales secundarios para ver si podemos acelerar ciertas revelaciones, pero como saben, todo debe pasar por los canales adecuados. Tenemos partes interesadas con inquietudes sobre revelar detalles operativos en audiencia pública. Ebony se aferró a la barandilla del balcón. Sus nudillos se pusieron blancos. El viento le hizo crujir el pelo. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Solo quedarme de brazos cruzados mientras me crucifican en público. Podría ir a prisión. La voz de Delaney permaneció tranquila. Confía en el proceso. Por ahora sí parece que estás al borde de un veredicto de culpabilidad. Intervendremos, pero la agencia preferiría una resolución que no nos obligue a exponer operaciones en curso. Lo siento, no puedo ser más útil en este momento. Quería gritar de frustración, pero mantuvo la compostura. Después de todos estos años de servicio, después de arriesgar su vida, ¿era realmente prescindible? ¿Lo entendió? Dijo en voz baja. Luego hizo una pausa. Gracias, espere un poco más. La línea de Delaney aconsejó que hagamos lo que podamos. Luego la línea se cortó. Ebony se quedó en el balcón por un largo rato mirando las luces brillantes de la ciudad, dividida entre la traición y el alivio. La CIA estaba al tanto al menos, pero la pregunta persistía. ¿Actuarían a tiempo? Se corrió la voz rápidamente de lo nuevo. Rumores que vinculan a Ebony con trabajo de inteligencia. En respuesta, la fiscalía presentó mociones adicionales para obligar a Ebony a revelar cualquier afiliación gubernamental. Argumentaron que si Ebony era realmente una agente de la CIA, entonces debería tener documentación oficial. Si no podía presentar dicha documentación, respaldaba sus acusaciones de fraude. El juez Blasel programó una reunión a puerta cerrada en su despacho para abordar el asunto.
Estaban presentes Ebony, Judith Moore y el propio juez. Blaisdell se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, sus ojos penetrantes escrutando a Ebony. El doctor Wiggins comenzó. La fiscalía ha planteado un punto importante. Si está afiliado a nuestra inteligencia, presumiblemente tiene documentación a tal efecto, aunque clasificada. Sin embargo, no puede simplemente decir que todo es secreto y esperar que el tribunal pase por alto posibles irregularidades. Nuestro sistema de justicia no funciona con confianza ciega. Judith habló, Su Señoría, hemos hecho solicitudes a las agencias pertinentes, pero nos han dicho que hay consideraciones de seguridad nacional. Moore se burló. En otras palabras, está perdiendo el tiempo. Afirma ser una agente, pero convenientemente no puede proporcionar ninguna prueba. Un destello de ira se elevó en el pecho de Ebony. Ella quería para arremeter para condenar más por su arrogancia, pero se obligó a sí misma a mantener la calma. Su Señoría dijo en voz baja respeto al tribunal y la ley. Sin embargo, tengo responsabilidades que se extienden más allá de mi revelar ciertos aspectos de mis antecedentes. Podría poner a otros en peligro. Solicito más tiempo y un entorno seguro en el que presentar mi buena fe. El juez se reclinó con el ceño pensativo cruzando su rostro. Concederé una extensión de 2 días si para entonces no puede al menos demostrar suficiente evidencia para justificar una revisión clasificada. No tendré más remedio que proceder con el juicio como está. ¿Es eso entendido? Los hombros de Ebony se relajaron ligeramente. Fue una pequeña victoria. Si Su Señoría. Moore pareció disgustado. El grupo se dispersó de las cámaras del juez, regresando a la sala principal del tribunal para más asuntos de procedimiento, pero Ebony sintió que las arenas del tiempo se le escapaban entre los dedos. 2 días para demostrar su identidad. De una manera que no comprometiera la seguridad nacional. ¿Era siquiera posible fuera del juzgado? Ebony se encontró con una tormenta de paparazzi. El remolino de flashes de cámaras y preguntas gritadas era sofocante. Ella inclinó la cabeza caminando entre la multitud con Judith de cerca. Una pregunta atravesó la guarida. Ébano, si realmente eres de la CIA, ¿por qué no te salvan? Esa puya resonó en su mente. Era la pregunta que todos le hacían. Su predicamento parecía confirmar las peores sospechas de que era una mentirosa o que había roto alguna regla tan severa que ni siquiera la CIA la reconocería. La verdad era mucho más matizada, pero Nuance se perdió en medio de titulares sensacionalistas. En su apartamento, Ébano encendió la televisión por curiosidad morbosa. Los canales de noticias transmitían mesas redondas sobre su juicio con talking heads debatiendo la plausibilidad de su afiliación a la CIA. Términos como agente rebelde del Estado Profundo y conspiración del gobierno se lanzaron con despreocupación. El juicio se había convertido en un espectáculo nacional. Desplazarse por las redes sociales. Ébano vio hashtags como #Ébano Wiggins y fraude de hash o espionaje. Los memes de tendencia se burlaban de su supuesta doble vida. Otros hicieron preguntas directas sobre la raza y el sesgo sistémico. Un hombre blanco que afirma tener antecedentes en la CIA. ¿Recibiría el mismo escepticismo inmediato que sintió Ébano? Una oleada de emociones encontradas, ira, tristeza, resignación se agitaba en su interior. Arrojó el teléfono al sofá con frustración, anhelando el anonimato más simple de sus misiones pasadas, deseando poder usar un alias y desaparecer. Pero esta pelea era inevitable. Si huía, confirmaría la narrativa de la fiscalía. Si se quedaba, podría destruir el secreto que había luchado por proteger. O bien se sentía como una apuesta imposible. Mientras Ebony preparaba sus declaraciones para el día siguiente, recibió otra llamada telefónica inesperada, esta vez de un número no revelado. Respondió con cautela, preparándose para otro reportero curioso o una amenaza siniestra. Para su sorpresa, la voz pertenecía a Trevor Moore, el mismo fiscal que la tenía en la corte. El doctor Wiggins dijo en un tono cortante: me gustaría extender un acuerdo con la fiscalía antes de seguir adelante. Las cejas de Ebony se dispararon. Estoy escuchando. Hay mucha atención en este caso. Si se declara culpable del cargo menor de perjurio, retiraremos los cargos principales de fraude. Probablemente recibirá libertad condicional. Tal vez servicio comunitario. Recibirá una palmada en la muñeca y todos pueden seguir adelante en el mejor de los casos. Para ti, dada la evidencia. La mandíbula de Ebony se tensó. No me declaro culpable de algo que no hice. La voz de Moore se volvió más afilada. La alternativa es una sentencia de prisión potencialmente larga si logramos una condena. Ya ves cómo va esto. El llamado ángulo
De la CIA no te está ayudando estos próximos 2 días, son tu última ventana, soy consciente, dijo con el corazón latiendo. Gracias, pero no. La línea se desconectó abruptamente. Ebony se desplomó contra el mostrador de la cocina exhalando temblorosamente. La oferta era tentadora en un sentido práctico, evitar el riesgo de una sentencia larga, pero también era insultante. Aceptar ese trato la marcaría de mentirosa para siempre, empañaría su reputación y eclipsaría los años de servicio que realmente le había dado a su país. Afuera la noche parecía presionar su estrecho apartamento. Ebony cuadró sus hombros robándose a sí misma. Puede que no tenga ayuda oficial, pero ella vería esto hasta el final. De una forma u otra la verdad saldría a la luz. A la mañana siguiente Ebony se dirigió una vez más al juzgado con un remolino de pavor en el estómago. Sabía que era el momento corto para algún tipo de intervención decisiva cuando entró al vestíbulo. Sin embargo, se sorprendió al ver una figura familiar de pie junto al puesto de control de seguridad. Mark Delaney, el oficial de seguridad de la CIA que la había llamado días antes, vestía un traje oscuro conservador y la expresión de su rostro era de seria resolución. Ebony se acercó a él con cautela. «Señor Delaney», ella saludó, su voz fue apagada. Él asintió brevemente. «Hemos logrado obtener un archivo sellado que podemos presentar al juez. No podemos revelar todo, pero debería ser suficiente para establecer su legitimidad». El alivio de Ebony fue tan profundo que casi le doblaron las rodillas. «Gracias», susurró, «no me agradezcas todavía». Delaney advirtió que todavía hay grandes preocupaciones sobre cuanto estamos revelando. Incluso en una sesión sellada, no todos en Langley están de acuerdo con esto y si el juez rechaza una audiencia a puerta cerrada, es posible que tengamos que invocar ciertos privilegios que podrían complicar aún más su caso. Ebony le estrechó la mano. No le importaba la burocracia ni las maniobras políticas detrás de escena. El hecho de que sus superiores estuvieran brindando alguna medida de apoyo, sintió como un regalo del cielo. Juntos se dirigieron hacia el pasillo fuera de la cámara del juez, donde el equipo de defensa de Ebony ya los esperaba. La fiscalía miró a Delaney con sospecha, pero lo siguió hasta la oficina privada del juez para la reunión programada. El juez Blasel se sentó detrás de su escritorio en la estrecha oficina con paneles de madera y miró a Moore y Judith. Hizo un gesto para que todos se sentaran. Delaney permaneció de pie con un sobresellado en la mano, las esquinas marcadas con la insignia oficial de la CIA. El tono de Blasel fue mesurado. «Señor Delaney, tiene algunas pruebas que presentar». Delaney entregó el sobre. «Estos son documentos de alto secreto que verifican el historial laboral de la doctora Wikas y sus responsabilidades dentro de la Agencia Central de Inteligencia. Solo debe ser visto por usted, su señoría, y deben permanecer sellados del registro público». «Más tenso, su señoría. La fiscalía se opone. No tenemos la oportunidad de revisar estos documentos nosotros mismos». La mandíbula de Delaney se tensó. «Su clasificación es de alto secreto SCI. Bajo ninguna circunstancia estos documentos pueden estar disponibles para la revisión pública o general de la fiscalía. Son ojos solo para aquellos con la autorización adecuada, su señoría. Puede confirmar su validez, pero el contenido no puede difundirse». «Juez». Blasel miró a Ebony estudiándola por un momento, luego abrió cuidadosamente el sobre. Sus ojos escanearon la primera página mientras pasaba cada página. El color parecía irse de su rostro. Era como si hubiera vislumbrado un mundo oculto que nunca sospechó que pudiera existir. De vez en cuando exhalaba bruscamente o fruncía el ceño. Cuando finalmente levantó la vista se aclaró la garganta. «Veo, señor Delaney, estos materiales parecen auténticos. Corroboran ciertas afirmaciones hechas por la defensa. Supongo que puede verificarlas». «Sí, su señoría», Delaney dijo, «certifico que la doctora Ebony Wikas tiene una de las autorizaciones de seguridad más altas de la agencia y ha servido con distinción en múltiples operaciones críticas». El juez redujo el archivo. «Voy a necesitar tiempo para considerar cómo proceder. La pregunta sigue siendo si podemos usar esta información en audiencia pública sin poner en peligro la seguridad nacional por ahora. Me inclino a llamar a un receso mientras consulto con los canales apropiados». Moore parecía furioso, pero su señoría, la fiscalía no ha podido ver a Blasel. Lo interrumpió con una mirada severa inusualmente característica. «Eso es suficiente, señor Moore, hasta que determine una llamada de protesta por el manejo de material clasificado en estos procedimientos a los que no tendrá acceso».
Ebony sintió una oleada de alivio que la invadió. Quizás por fin la situación estaba cambiando. Le dio un pequeño gesto de gratitud a Delaney, quien respondió con una inclinación de cabeza apenas perceptible. Solo habían abierto una grieta en el muro del secreto, pero podría ser suficiente para salvarla. Casi de inmediato se filtró la noticia de que al juez se le había entregado un archivo ultrasecreto de la CIA sobre Ebony Wikas. Para cuando comenzó la sesión de la tarde en la sala principal del tribunal, corrieron los rumores. La galería estaba llena con algunas personas de pie en la parte de atrás por falta de asientos. El juez Blasel regresó al estrado. Enseñado con un conflicto interno. He recibido información relevante para este caso que está clasificada al más alto nivel. Estoy considerando una moción de la defensa para restringir ciertas divulgaciones en interés de la seguridad nacional. Por lo tanto, ordeno un receso inmediato hasta mañana durante el cual consultaré con las agencias federales pertinentes para determinar cómo proceder. Se desató un caos en la galería. Los reporteros se pusieron de pie de un salto gritando preguntas. Algunos espectadores estiraron el cuello tratando de echar un vistazo. Ébano, que estaba sentado tranquilamente en la mesa de la defensa. El Bait pidió orden repetidamente hasta que el juez abandonó abruptamente el estrado. Moore murmuró una maldición en voz baja metiendo documentos en su maletín. Le lanzó a Ébano una mirada erizada de resentimiento. Ella sostuvo su mirada con firmeza inquebrantable a pesar de todo el desprecio y escepticismo que había soportado. Ébano ahora tenía al menos parte del peso de la CIA detrás de ella si era suficiente. Aún estaba por verse. Sin que Ébano lo supiera, la oficina de Moore estaba en un estado de casi caos esa noche. Tan pronto como el juez anunció el receso, Moore se retiró a la sede del fiscal de distrito con media docena de abogados junior. Revisaron cada pieza de evidencia que tenían, cada declaración de testigos, cada pizca de rumor. ¿Cómo es posible que ella sea de la CIA y nadie en nuestra oficina tuviera idea? Gruñó Moore dejando caer un archivo sobre la mesa de conferencias. Uno de sus abogados junior, una mujer llamada Angela Park, habló vacilante. Podría ser que sus registros sean tan altamente clasificados que las verificaciones de antecedentes normales no revelarían nada que la CIA pueda hacer. Especialmente por agentes de Deb Cover. Moore negó con la cabeza, negándose a ceder. ¿Podría la agencia estar falsificando documentos para protegerla? ¿Es todo esto una cortina de humo? Park se encogió de hombros con cautela. Supongo que es posible, pero falsificar documentos oficiales de inteligencia es un delito grave. ¿No se arriesgarían solo para salvar a un agente? ¿Lo harían? Moore caminaba de un lado a otro por la sala de conferencias, el cinismo que había alimentado su enfoque del caso. Ahora estaba eclipsado por la incertidumbre. No podemos dar marcha atrás ahora. Si perdemos, mi carrera ha terminado. Tenemos que seguir adelante, resaltar cada inconsistencia que podamos. Si no podemos disputar el ángulo de la CIA directamente, tal vez podamos probar que abusó de su posición de alguna manera. El equipo reanudó su trabajo frenético. Pero una corriente subyacente de duda ahora socavaba la confianza. Más una vez mostrada en la corte por primera vez, se dio cuenta de que Ebony Wikas podría estar diciendo la verdad y que podría estar atacando a un héroe nacional legítimo. Mientras tanto, Ebony regresó a casa exhausta pero cautelosamente optimista. No podía estar segura de cómo decidiría el juez, pero al menos la verdad había salido a la luz. Allí, validado por un oficial de alto rango de la CIA por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, sintió un destello de esperanza antes de acostarse. Revisó su buzón de voz. Había un mensaje, una voz temblorosa que reconoció al instante como la de su madre. Ébano, vi las noticias sobre el juez recibiendo un archivo de la CIA. ¿Eso significa que vas a estar bien? Llámame cuando puedas, te amo. Ébano se tragó el nudo en su garganta. Abrumada por el apoyo de su madre, marcó el número de Charlotte. Cuando se conectó la llamada, Ébano intentó sonar tranquila, pero la emoción se filtró en sus palabras. Hola mamá, creo que voy a estar bien, tal vez mejor que bien. O Ébano, el suspiro de alivio de Charlotte fue audible. He estado muy preocupada. El vecindario no habla de otra cosa, pero ya sabes lo que dice la mayoría, esperan que ganes, tienes mucha gente apoyándote. Gracias. Ébano murmuró sintiendo la calidez del consuelo de su madre. Charlaron un rato más sobre cosas cotidianas, familia, la casa, la salud de Charlotte. Cuando Ébano finalmente colgó se sintió más ligera. Las nubes de tormenta no había desaparecido del todo, pero pudo ver un trozo de cielo azul abriéndose paso. Al día siguiente, la sala del tribunal fue sellada para una sesión especial a puerta cerrada, lo que significa que la prensa y el público no pudieron entrar.
Solo la jueza Ebony Judith Moore y un representante selecto del Departamento de Justicia permanecieron presentes. Incluso el taquígrafo del tribunal fue reemplazado por alguien con mayor autorización de seguridad, lo que garantiza que la transcripción de esta reunión se almacenaría en una bóveda clasificada. La jueza Blasel tenía una expresión solemne. El Dr. Wikas, el señor Delany, ha presentado una solicitud para presentar evidencia más detallada de su mandato en la CIA, sujeto a protocolos de confidencialidad. Sin embargo, es inusual y sin precedentes que un tribunal local maneje asuntos de tan alta clasificación. Delany, sentado junto a Ebony, habló con claridad. Sí, su señoría, la agencia reconoce que la doctora Wikas desempeñó funciones críticas. Podemos confirmar que fue colocada en puestos encubiertos en múltiples organizaciones civiles como parte de sus deberes oficiales. Estas coberturas fueron establecidas por la agencia y se mantuvieron confidenciales. Revelarlas públicamente comprometería las operaciones en curso y pondría en peligro al personal estadounidense, así como a los activos extranjeros. La jueza Blasel se volvió hacia la representante del Departamento de Justicia, una mujer mayor con ojos severos. ¿Usted? Estoy de acuerdo con esta evaluación. Ella asintió. Hemos verificado la autenticidad de los materiales. Su señoría, el registro del Dr. Wikas está clasificado por una buena razón. Moore se frotó la frente. La frustración era evidente. Su señoría, este es precisamente el problema. Si todos estos registros están sellados, ¿cómo procede la fiscalía? No podemos interrogar la precisión de estas acusaciones si permanecen bajo llave. Blasel consideró la posición de Moore en circunstancias normales. Tendría razón, señor Moore, pero los intereses de la seguridad nacional pueden reemplazar las reglas estándar de Discovery. Moore negó con la cabeza, así que estamos en un punto muerto. Judith vio su apertura. No necesariamente. Proponemos que su señoría revise el material clasificado en su totalidad. Confirme que la identidad del Dr. Wikas no es fraudulenta y que cualquier anomalía en sus registros disponibles públicamente resulta de operaciones necesarias de la CIA. Entonces puede emitir una directiva para desestimar los cargos o al menos los cargos relacionados con fraude y tergiversación de identidad. La Fiscalía puede continuar con cualquier acusación no cubierta por la clasificación. Un tenso silencio cayó sobre la sala. El juez golpeó su bolígrafo sobre el escritorio, perdido en sus pensamientos. Finalmente, Blasel habló. Examinaré el archivo clasificado a fondo. Sin embargo, también debo asegurarme de que no haya evidencia de irregularidades por parte de la doctora Wikas, sin enriquecimiento personal ni espionaje más allá de los mandatos de la agencia. Si no encuentro nada, una señorita, consideraré seriamente la moción de desestimación. El alivio irradiado a través de Ebony. Al menos, el juez estaba dispuesto a considerar la posibilidad. Al mismo tiempo, una corriente subyacente de ansiedad la recorrió durante toda su carrera. Todas las misiones secretas y las tareas delicadas que había realizado se encontraban en estos documentos. ¿Habría algo en su archivo que un juez pudiera malinterpretar como irregularidades? Aplazaron el camino a seguir. Incierto pero esperanzador. Después de una noche frenética de consultas tras bambalinas, el juez convocó a todas las partes a reunirse nuevamente en audiencia pública. A la mañana siguiente, la galería estaba nuevamente llena de una tensión tan densa que parecía casi una presencia física. El juez Blaedel se aclaró la garganta con un aspecto inusualmente cansado. Después de revisar los materiales clasificados presentados por el señor Delany y después de consultar con el Departamento de Justicia, encuentro que partes significativas de los antecedentes de la doctora Ebony Wikas están, de hecho, verificablemente clasificados. Los documentos indican que ha operado bajo múltiples identidades encubiertas en nombre de la CIA. Como tal, muchas de las supuestas discrepancias en su currículum no son fraudulentos sino componentes oficiales aunque encubiertos de su servicio. Un murmullo de sorpresa e incredulidad recorrió la sala del tribunal. Los obturadores de las cámaras hicieron clic rápidamente. Los reporteros garabatearon furiosamente en sus cuadernos. Blasel continuó lanzando una mirada severa hacia la fiscalía. Por lo tanto,
El tribunal considera que las principales acusaciones de la Fiscalía de fraude y tergiversación no tienen fundamento, dado el nuevo estatus clasificado reconocido de los registros de la doctora Wikas. Estos cargos se desestiman por la presente. El corazón de Ebony se elevó. Una leve sonrisa tiró de la comisura de su boca, aunque trató de mantener la compostura. Moore se puso de pie con el rostro enrojecido. Su señoría, esto es extraordinario. No se ha permitido a la Fiscalía examinar estos